El sonido seco del cajón de la cómoda cerrándose rompió el silencio en la habitación. Clara había pedido que guardaran sus joyas en ese pequeño compartimento, un lugar seguro donde solo ella sabía que estaban. Pero ahora, al abrirlo, lo que encontró fue un vacío insoportable. No había nada, ni un collar, ni un anillo, ni siquiera el pequeño broche que había heredado de su abuela. Su corazón se aceleró, el pecho le dolía como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. «¿Dónde están mis joyas?», murmuró con la voz quebrada, mientras buscaba frenéticamente en cada rincón, cada cajón, cada caja, pero nada apareció. Se giró rápidamente hacia la sala, buscando respuestas en los ojos de su esposo. Él estaba sentado en el sofá, con una expresión extraña, mezclando culpa y resignación, que hizo que una ola de frío recorriera su espalda. «Clara», empezó a decir con voz baja, pero ella no quiso escuchar. «¿Me dices dónde están?». Su voz sonaba más dura de lo que esperaba. «Mis joyas, Daniel. Eran un regalo de mi madre, un símbolo de lo que éramos. ¿Cómo pudiste venderlas sin siquiera hablar conmigo?». Daniel bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Clara notó el gesto, pero no encontró en él la explicación que necesitaba. «Lo hice por mi madre, para comprarle un coche», confesó, casi en un suspiro. Las palabras le golpearon como un martillazo. ¿Su madre? Su madre necesitaba un coche. ¿Y por qué él no se lo había dicho antes? ¿Por qué ocultarle algo tan importante? El silencio volvió a llenar la habitación, ahora pesado, opresivo. Clara sentó en el borde del sofá, intentando calmar el temblor de sus manos, mientras trataba de entender cómo habían llegado a ese punto. Su matrimonio con Daniel había sido, hasta hace poco, una historia de amor sencilla pero sólida. Se conocieron hace 8 años, cuando ambos eran jóvenes y llenos de sueños. Daniel, un hombre trabajador, pero siempre tímido con las emociones. Clara, una mujer independiente, periodista, acostumbrada a lidiar con la verdad y a no callar lo que piensa. Desde fuera, parecían la pareja perfecta. Él la apoyaba en su carrera, ella compartía sus pequeñas pasiones, pero detrás de esa fachada había grietas que Clara apenas empezaba a notar. Daniel siempre había tenido una relación complicada con su madre, una mujer dominante y exigente que había influido demasiado en su vida y en la de ellos como pareja. A veces, Clara sentía que el amor que Daniel le tenía se dividía con la sombra de su madre, y eso la hacía insegura. Pero nunca imaginó que las cosas podrían llegar a este punto. Las joyas no eran solo accesorios para ella, eran la herencia de su familia, la promesa de un futuro juntos, la historia que había construido con paciencia. Ahora esa historia se sentía rota, vendida sin su consentimiento. Clara recordaba las últimas semanas con cierta confusión. Daniel había estado distante, evitando hablar sobre dinero, siempre preocupado por algo que ella no alcanzaba a entender. Había respondido con evasivas cuando ella preguntaba, y a menudo se quedaba hasta tarde fuera de casa. Todo parecía encajar ahora, pero el peso de la traición era demasiado grande. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, con la voz cargada de dolor y rabia. Daniel bajó la cabeza y después, con voz entrecortada, dijo: «Pensé que si lo sabías me odiarías. Pensé que no entenderías». Clara sintió una mezcla de ira y pena. ¿Realmente la conocía tan poco? ¿O había secretos demasiado grandes para compartir? El silencio se prolongó mientras ella intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Podría confiar todavía en él? ¿Qué otras cosas le estaría ocultando? La idea de que Daniel pudiera vender algo tan preciado sin siquiera hablarlo con ella le provocaba un vacío en el estómago. Afuera, la lluvia comenzó a golpear la ventana, creando un ritmo triste que acompañaba su tormento interno. Mientras las lágrimas le nublaban la vista, Clara se dio cuenta de que esa noche ya nada sería igual. Lo que parecía un matrimonio sólido se tambaleaba ahora sobre un terreno incierto, y ella no sabía si podrían reconstruir lo que se había roto o si ese gesto era solo el comienzo de un desenlace mucho más oscuro. Pero lo que sí sabía era que tenía que descubrir toda la verdad, no solo sobre las joyas, ni sobre ese coche, sino sobre todo lo que Daniel y su familia le habían estado ocultando. Y estaba dispuesta a hacerlo, aunque para eso tuviera que enfrentarse a su propio corazón. Hace 8 años, Clara nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado.
Recordaba con una mezcla de nostalgia y sorpresa aquel día en que conoció a Daniel. Fue en una pequeña cafetería del centro, mientras ella trabajaba en su primera gran investigación periodística. Él estaba sentado en una mesa cercana, revisando papeles, con esa concentración tímida que la había cautivado desde el primer momento. Daniel no era un hombre de muchas palabras, pero su honestidad y sencillez se filtraron poco a poco en la vida de Clara. Enseguida supieron que había una conexión especial, esa clase de chispa que no se puede planear ni forzar. Sus primeras citas fueron sencillas, llenas de risas tímidas, cafés compartidos y largas conversaciones sobre sueños y futuro. Un año después, decidieron casarse. La boda fue íntima, rodeada de familiares y amigos, con un aire de esperanza y promesas. Clara llevaba un collar que había pertenecido a su abuela, una pieza delicada y antigua que simbolizaba el amor y la fuerza de las mujeres en su familia. Ese collar, junto con unos pendientes a juego, eran sus joyas más preciadas. Más que un lujo, eran un legado, un símbolo de identidad y pertenencia. El matrimonio comenzó con un entusiasmo que solo el amor joven puede ofrecer. Daniel apoyaba cada uno de los proyectos de Clara y ella admiraba la dedicación silenciosa de su esposo. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. La madre de Daniel, doña Carmen, era una mujer de carácter fuerte y opiniones firmes. Desde el principio, su presencia fue una sombra que incomodaba a Clara. No había maldad en ella, pero sí una influencia sutil y constante que minaba la autonomía de la pareja. Doña Carmen tenía expectativas muy claras sobre cómo debía ser la vida de su hijo y no dudaba en expresarlas. Clara recordaba una cena familiar donde, entre risas forzadas, doña Carmen comentó con cierta ironía: «Daniel siempre ha sido un hijo muy obediente, no como algunos». Aquellas palabras, aunque dichas en tono ligero, calaron hondo en Clara. Era la primera señal de que la suegra no solo controlaba a Daniel, sino que esperaba que su esposa también se sometiera a esa dinámica. Los problemas económicos también comenzaron a asomarse lentamente. Daniel trabajaba en una empresa pequeña que no siempre garantizaba estabilidad, y Clara, aunque exitosa en su carrera de periodista, sentía la presión de sostener buena parte del hogar. Había ocasiones en que el dinero escaseaba, y las discusiones sobre finanzas se hicieron cada vez más frecuentes. Pero entre esas dificultades, había momentos de felicidad genuina. Las tardes de domingo en el parque con su perro, las cenas improvisadas donde compartían risas y planes, y esas pequeñas muestras de cariño que mantenían vivo el vínculo. Una de las pocas cosas que Clara cuidaba con esmero eran sus joyas, no solo por su valor material, sino porque le recordaban quién era y de dónde venía. Cada vez que se ponía el collar de su abuela, sentía una fuerza renovada para enfrentar las adversidades. Sin embargo, la influencia de doña Carmen se hacía sentir en decisiones aparentemente pequeñas, pero cargadas de significado, como la insistencia en que Clara debía vestir de cierta manera para las reuniones familiares o en que debía entender las prioridades de Daniel y su madre antes que las propias. Clara aprendió a callar muchas veces, a hacer concesiones para evitar conflictos mayores. Pero esa sumisión silenciosa comenzó a erosionar su autoestima, y con ella, la alegría que alguna vez iluminó su matrimonio. A pesar de todo, Clara se esforzaba por mantener la esperanza. Pensaba que el amor podría superar esas barreras, que Daniel y ella encontrarían la manera de construir una vida juntos, lejos de las sombras del pasado y las presiones familiares. Pero entonces, poco a poco, empezaron a aparecer señales de que no todo era tan simple como parecía. La casa parecía aún más silenciosa que de costumbre aquella tarde. Clara permanecía sentada en el borde del sofá, con las manos apretadas en el regazo, intentando controlar el torbellino de emociones que la invadía. Las palabras de Daniel seguían retumbando en su cabeza. «Lo hice por mi madre, para comprarle un coche». La frase parecía simple, pero para Clara estaba cargada de traición, de una falta de respeto que no podía aceptar. Cuando Daniel entró en la habitación, ella ya había tomado una decisión. Tenía que saber toda la verdad. No podía conformarse con medias respuestas ni con excusas que solo escondían un problema mucho más profundo.
Daniel, quiero que me cuentes todo, dijo Clara con voz firme, tratando de mantener la calma pero dejando asomar el dolor y la rabia contenida. No solo que vendiste mis joyas, sino por qué, y qué te hizo pensar que podías hacerlo sin siquiera hablar conmigo. Él se quedó en silencio unos segundos, el peso de la culpa pintado en sus ojos. Finalmente, se sentó a su lado y respiró hondo. Mi madre, ella necesitaba ese coche. Empezó, con un tono que mezclaba frustración y resignación. Su viejo vehículo estaba a punto de romperse, y no podía manejar sin uno. Sabía que ella no podía pedirnos ayuda directamente, así que sentí que debía hacerlo por ella. Clara frunció el ceño, las lágrimas amenazando con caer. No era solo el hecho de la venta, sino la forma en que Daniel había tomado la decisión sin ella, sin consultarla ni una sola vez. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultarme algo tan importante? Su voz se quebró un poco. ¿Qué hay de nosotros, de nuestro matrimonio? ¿No merezco al menos eso? Daniel bajó la mirada, y Clara pudo ver el conflicto en su rostro. Pensé que si te enterabas, me reprocharías, que dirías que no debía hacerlo, dijo, casi en un susurro. Y también sentí que no tenía otra opción. Mi madre no es fácil, ella siempre exige, siempre presiona, y yo quería protegerte de eso. Aquellas palabras removieron algo dentro de Clara. Por un lado, sentía la rabia de haber sido excluida, de haber perdido algo tan valioso sin poder opinar. Pero por otro, entendía que Daniel vivía una lucha interna difícil, un sacrificio que ella no había visto. ¿Cómo es la relación con tu madre?, preguntó Clara con suavidad, buscando entender aunque una parte de ella temía la respuesta. Daniel suspiró profundamente y comenzó a contar. Doña Carmen siempre ha sido una mujer dominante. Desde niño me ha exigido ser perfecto, cumplir con sus expectativas, y a veces siento que no soy más que una extensión de ella. Me culpa por muchas cosas, y a menudo siento que no puedo hacer nada bien a sus ojos. ¿Y tú? ¿Qué sientes?, insistió Clara. Siento culpa, admitió Daniel. Culpa por no poder darle todo lo que quiere, por no ser el hijo que espera, y culpa porque a veces pienso que si me alejo, ella se quedará sola y sin apoyo. Clara escuchaba entre lágrimas, mientras las piezas empezaban a encajar en su mente. La presión que Daniel había soportado no era pequeña, y la venta de las joyas parecía más un acto desesperado que una traición fría. Pero entonces, la sensación de ser engañada volvió a surgir, más intensa que nunca. ¿Y qué hay de mí?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde encajo yo en todo esto? ¿Solo soy la esposa que puede ser sacrificada cuando tu madre lo necesita? Daniel la miró fijamente y quiso acercarse, pero Clara dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. No es así, respondió él. Te amo, Clara, pero también tengo obligaciones que no puedo ignorar. En ese momento, el teléfono sonó. Clara no tuvo que mirar para saber quién era. Daniel suspiró y contestó con un tono que parecía cambiar al instante, como si un peso invisible se posara sobre sus hombros. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa forzada. «Sí, ya llegué. No, ¿todo bien?» «Sí», le conté a Clara. La llamada fue breve, pero Clara pudo escuchar la voz autoritaria de doña Carmen al otro lado de la línea, dictando instrucciones, exigiendo explicaciones y mostrando una preocupación fingida que escondía control. Cuando Daniel colgó, Clara notó la tensión que quedó en el aire. «Ella no me deja respirar», confesó Daniel. «Siempre está encima, reclamando, controlando, y yo a veces siento que no puedo hacer nada para detenerla sin que todo se vuelva peor». Clara, aunque dolida, empezó a comprender que la verdadera enemiga no era Daniel, sino esa relación asfixiante con su madre, una figura que manipulaba y exigía hasta quebrar a su hijo. Pero la duda seguía ahí, persistente y punzante. Había algo más que Daniel no le estaba diciendo. ¿Acaso la historia del coche era solo una parte de un secreto más grande? En los días siguientes, Clara se volvió más observadora, buscando señales, pequeñas mentiras, ausencias inexplicables. La sensación de que había una verdad oculta la perseguía, y no podía sacudirse la idea de que su matrimonio estaba en un punto de quiebre. «¿Crees que mamá se aprovechó de ti?», preguntó una tarde, cuando Daniel llegó tarde y parecía agotado. Él asintió, pero sus ojos reflejaban algo más.
Miedo, tal vez, o resignación. No puedo dejarla sola, dijo. Si lo hago, temo lo que pueda pasar. Clara sintió que su mundo se desmoronaba poco a poco. Amaba a Daniel, pero esa relación tóxica con su madre estaba consumiéndolo y arrastrándolo a ella también. La casa, que antes había sido un refugio, se había convertido en un campo minado de secretos, resentimientos y silencios. Esa noche, Clara se sentó sola en la oscuridad, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar esa verdad a medias, cuánto más tendría que luchar contra un enemigo invisible para salvar su matrimonio y a sí misma. Después de la confrontación, Clara sintió que el aire en la casa se había vuelto irrespirable. Cada silencio, cada mirada esquiva, alimentaba la incertidumbre y la sospecha, pero no podía quedarse pasiva. Si quería salvar su matrimonio y su dignidad, tenía que saber la verdad completa, sin medias tintas ni excusas. Aquella noche, mientras Daniel dormía con el rostro cansado y tenso, Clara se sentó frente a su computadora, decidida a buscar respuestas. No podía confiar solo en lo que él le había dicho. Necesitaba descubrir por sí misma qué había detrás de esa decisión tan extrema. Su primer paso fue revisar el cajón donde solían guardar las joyas. Allí encontró solo un estuche vacío y un recibo arrugado, firmado por alguien en una joyería local. El nombre de la tienda y la fecha coincidían con lo que Daniel había dicho, pero nada explicaba la suma exacta ni el destino del dinero. Sentía que faltaba algo. Al día siguiente, en el trabajo, Clara se encontró con su amiga más cercana, Sofía, una mujer sagaz y leal, con quien había compartido muchos momentos difíciles. «Sofía, necesito tu ayuda», le confesó con un suspiro. «No sé en quién confiar ni cómo seguir adelante con esto». Sofía la miró con preocupación, pero también con esa chispa de determinación que Clara tanto admiraba. «Cuéntame todo», dijo. «A veces, cuando uno está en medio del problema, no ve la solución, pero desde fuera podemos buscar caminos». Con el apoyo de Sofía, Clara decidió ir paso a paso. Primero contactaron a la joyería para pedir detalles sobre la venta, usando el recibo que había encontrado. Para sorpresa de Clara, el monto recibido era considerablemente mayor que lo que Daniel le había contado. Algo no cuadraba. Con esa pista, comenzaron a investigar los movimientos bancarios de Daniel con su permiso para evitar conflictos mayores. Fue entonces cuando Clara descubrió que una gran parte del dinero no solo había ido a la compra de un coche, sino también a una cuenta que no le sonaba familiar. «¿Y esto qué es?», preguntó Clara, mostrándole el extracto a Sofía. «Parece un pago a alguien», respondió Sofía frunciendo el ceño. «¿Crees que Daniel te está ocultando algo más?». Clara no pudo negar la evidencia. La idea de que su esposo estuviera involucrado en algo más complicado la asustaba, pero también la impulsaba a no rendirse. Esa misma noche, mientras Daniel trabajaba hasta tarde, Clara revisó el correo electrónico compartido que usaban para asuntos familiares. Allí encontró mensajes crípticos entre Daniel y una persona llamada Javier. Había conversaciones sobre deudas, plazos y última oportunidad. Su corazón se aceleró. «¿Quién es Javier?», murmuró para sí misma. Al día siguiente, Clara decidió hablar con su suegra, doña Carmen. Quería escuchar de su boca qué sabía realmente sobre la situación. Llamó con cierta nerviosidad y fingió normalidad. «Hola, doña Carmen», saludó Clara. «Solo quería saber cómo está y si todo está bien con el coche nuevo». La voz en el otro lado de la línea fue fría, casi cortante. «El coche es lo de menos», respondió doña Carmen. «Lo que me preocupa es que Daniel está metido en problemas que él no quiere compartir con ustedes». Clara sintió un escalofrío. La mujer que había visto como una figura autoritaria y manipuladora ahora parecía abrir una ventana hacia un secreto oscuro. «¿Problemas?», preguntó Clara, con la esperanza de obtener más detalles. «Sí», confesó doña Carmen. «Daniel tiene unas deudas que ha tratado de esconder para no preocuparlas. Pero la verdad es que la situación es grave. No es solo por el coche, sino por algo que pasó hace tiempo y que él quiere resolver antes de que sea demasiado tarde». Clara colgó el teléfono con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué tipo de deudas? ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Qué había pasado en su pasado que ahora amenazaba con destruir todo? Esa misma noche, Clara volvió a llamar a Daniel, esta vez con un tono diferente,
menos confrontativo y más de socorro. «Daniel, necesito que me digas la verdad», le pidió. «No solo por las joyas o el coche, sino por nosotros. No puedo estar al lado de alguien que me oculta algo tan grave». Daniel se quedó en silencio, y por primera vez desde que comenzaron las tensiones, parecía dispuesto a abrirse. «Clara», empezó con voz quebrada, «hace años, antes de conocerte, tuve problemas con algunas personas que, bueno, digamos que me prestaron dinero para un negocio que salió mal. Pensé que podía pagar todo a tiempo, pero las cosas se complicaron y esas deudas se fueron acumulando. No quise contarte porque temía que te alejaras de mí». Clara sintió que su mundo se tambaleaba. No solo había vendido sus joyas para el coche, sino para intentar saldar una deuda que lo estaba ahogando. «¿Y por qué no pediste ayuda?», preguntó. «No tienes que cargar con eso solo». «Porque no quería arrastrarte a este problema», respondió Daniel. «Además, mi madre, ella siempre dice que debo arreglar mis propios líos, pero últimamente la presión ha sido insoportable». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, mezclándose con una mezcla de tristeza, comprensión y frustración. «No quiero que pierdas la dignidad ni la libertad por proteger a tu madre o a nadie más», dijo con voz firme. «Si estamos en esto juntos, necesitamos ser honestos». Esa noche, Clara y Daniel tuvieron una conversación profunda, dolorosa, pero necesaria. Empezaron a construir puentes donde antes había muros, a romper cadenas invisibles que los mantenían prisioneros de secretos y silencios. Al día siguiente, Clara volvió a llamar a doña Carmen, decidida a confrontar también a la suegra. «Doña Carmen», dijo con voz firme, «quiero que sepa que no voy a permitir que nadie destruya a mi familia con mentiras o presiones». La mujer al otro lado del teléfono quedó en silencio por un momento. «Clara», respondió finalmente, «a veces la familia hace cosas que parecen equivocadas, pero siempre con la intención de protegerse. No todo es lo que parece». Aquellas palabras resonaron en la mente de Clara, haciéndola preguntarse qué otros secretos ocultaba doña Carmen, qué otras verdades estaban enterradas bajo capas de orgullo y resentimiento. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, pero Clara sabía que ya no estaba sola. Tenía el coraje, el amor y la fuerza para enfrentar lo que fuera necesario y quizás, solo quizás, salvar lo que quedaba de su matrimonio. La casa estaba en silencio cuando Clara regresó aquella noche. El peso de toda la verdad descubierta durante los últimos días parecía aplastarla con cada paso que daba. Se quitó el abrigo con manos temblorosas. Sabía que esta noche no habría medias tintas ni excusas. Necesitaba enfrentar a Daniel. Necesitaba que él supiera que ella ya conocía todo. Lo encontró en la sala, sentado en el sofá, con la mirada perdida y las manos entrelazadas. No parecía sorprendido de verla llegar. De alguna manera, sabía que el momento había llegado. «Daniel», comenzó Clara con la voz firme, aunque sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. «Sé todo, sobre las deudas, sobre la cuenta desconocida, sobre lo que pasó con las joyas». Él la miró, con los ojos cargados de culpa y tristeza. Sin hablar, asintió lentamente. «Quiero escucharte», dijo Clara. «No solo las excusas, quiero la verdad completa». «¿Por qué?». Daniel suspiró profundamente, como si ese aire le diera fuerzas para liberar un peso que había llevado demasiado tiempo. «Clara», empezó con la voz quebrada, «jamás quise que te enteraras así ni que sufrieras por mis errores. Cuando vendí las joyas no fue solo para comprarle un coche a mi madre, fue para pagar una parte de una deuda mucho más grande, algo que arrastraba desde antes de conocerte». Clara lo interrumpió con una mezcla de dolor y enojo. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué seguir ocultándome todo? ¿Creías que no merecía la verdad?». Daniel bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su reproche. «Tenía miedo», confesó, «miedo a perderte, a que pensaras que no soy el hombre que mereces. Pensé que si lo arreglaba yo solo, sin que te involucraras, podría protegerte». «Pero no te protegiste a ti mismo», replicó Clara, con voz entrecortada, «ni a mí. Solo lograste que me sintiera traicionada, que dudara de todo lo que construimos». Daniel tomó aire y siguió, esta vez con una sinceridad que le rompía el alma. «La verdad es que mi madre, ella siempre ha sido una presencia difícil en nuestras vidas. Es orgullosa y exigente, pero también dependiente.
Nunca quiso admitir que necesitaba ayuda, y Daniel, su hijo, siempre quiso ser su salvador. Esa culpa me consumía. Cada vez que no podía darle lo que quería, sentía que fracasaba como hijo y como esposo. Clara lo escuchaba, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Entonces, todo esto fue para complacerla a ella, para mantener una ilusión de estabilidad que en realidad estaba rota. No solo por ella, dijo Daniel, también por nosotros, por la familia que soñé tener contigo. Pero las mentiras solo nos alejaron más. Hubo un silencio pesado, cargado de emociones no expresadas, hasta que Clara finalmente habló, con una decisión clara. Daniel, esto no puede seguir así. No podemos construir nuestro futuro sobre secretos y miedos. Necesitamos ser honestos, no solo contigo y conmigo, sino con toda nuestra familia. Daniel asintió con una mezcla de alivio y esperanza. Estoy dispuesto a cambiar, Clara, a ser mejor, a enfrentar las consecuencias y a reconstruir lo que destruí. En ese instante, el teléfono sonó. Era doña Carmen. Clara dudó antes de contestar, pero decidió hacerlo. En la línea la voz de su suegra sonaba diferente, menos fría y más vulnerable. Clara, he escuchado parte de lo que está pasando, comenzó. Sé que he sido dura, tal vez demasiado. Quiero que sepan que no deseo verlos sufrir. No quería que Daniel se ahogara en sus problemas solo, pero no supe cómo ayudar. Clara sintió un inesperado atisbo de empatía. Doña Carmen, respondió, necesitamos empezar a cambiar las cosas, para bien de todos. La llamada terminó dejando una sensación extraña, pero necesaria. Tal vez no estaban tan divididos como parecía. Esa noche, Clara y Daniel se sentaron juntos, sin palabras ni gestos grandilocuentes, solo la tranquilidad que da la verdad compartida. Clara sabía que el camino sería difícil, lleno de obstáculos y desconfianza por sanar, pero también entendía que el amor, cuando es genuino, puede ser un motor poderoso para la reconstrucción. En los días siguientes, comenzaron a asistir a terapia de pareja. Clara se abrió sobre sus miedos, sus resentimientos y su esperanza. Daniel habló sobre sus culpas, sus luchas internas y el peso de la presión familiar. La suegra, aunque no participaba directamente, bajó el tono de sus exigencias, dejando espacio para que madre e hijo encontraran un nuevo equilibrio. Un mes después, Clara recibió una carta inesperada de la joyería. Era un documento que certificaba que, con esfuerzo y ayuda profesional, habían comenzado a recomprar algunas de las joyas vendidas, un símbolo tangible de la posibilidad de recuperar lo perdido, no solo en objetos, sino en confianza y amor. Clara miró a Daniel y con una sonrisa cansada pero sincera dijo, «Esto no es solo un paso para recuperar las joyas, es un paso para recuperar nosotros». Daniel tomó su mano y respondió, «Juntos». Y así, en medio de la incertidumbre y el dolor, encontraron la esperanza, la promesa de que a pesar de las sombras del pasado, el amor puede renacer cuando se tiene la valentía de enfrentarlo todo. El sol de la mañana entraba suave por las ventanas del apartamento, iluminando con delicadeza el rostro sereno de Clara. Habían pasado 6 meses desde aquella confrontación que cambió el rumbo de sus vidas. El proceso no había sido fácil ni rápido. Cada día representaba un nuevo reto para sanar heridas profundas y reconstruir la confianza perdida. Pero Clara, con una fortaleza que no sabía que tenía, había decidido enfrentar todo con el corazón abierto. Daniel estaba en la cocina preparando café. Cuando la vio, sonrió con esa ternura que le recordaba por qué había elegido compartir su vida con él. Se acercó y le ofreció una taza, y en ese gesto simple hubo más promesas que en cualquier palabra. «¿Sabes?», dijo Clara mirando por la ventana, «nunca imaginé que perder unas joyas pudiera enseñarme tanto sobre lo que realmente importa». Daniel la escuchaba atento, sabiendo que esas palabras nacían de un lugar profundo, de una transformación interna que iba más allá del daño material. «No fue solo sobre las joyas», continuó ella, «fue sobre la verdad, la confianza y el amor que debemos proteger, incluso cuando todo parece derrumbarse. Aprendí que amar no es solo compartir momentos felices, sino también ser valientes para enfrentar las tormentas juntos». Él asintió, reconociendo que esa nueva Clara era una mujer que no se rendía, que exigía respeto y sinceridad,
pero que también ofrecía comprensión y perdón. La relación seguía siendo un trabajo constante, un delicado equilibrio entre el pasado y el presente. Pero en esa búsqueda, Clara encontró algo inesperado, una versión más auténtica de sí misma, capaz de ponerse en primer lugar sin dejar de amar. Habían decidido empezar de nuevo, esta vez con las cartas sobre la mesa, con la comunicación abierta y sin secretos. La suegra, aunque no había desaparecido de sus vidas, ahora ocupaba un lugar distinto, menos dominante, más respetuoso. Una tarde, mientras Clara y Daniel paseaban por el parque, la luz dorada del atardecer les envolvía. Ella tomó su mano, y sin necesidad de palabras, sellaron un pacto silencioso de seguir adelante, de construir juntos un futuro con bases firmes. Clara sabía que el camino no sería perfecto, que habría días difíciles, pero también comprendía que el verdadero amor se mide en la capacidad de perdonar y luchar por lo que vale la pena. Antes de que se despidieran esa noche, Clara escribió en su diario una frase que resumía todo lo vivido. A veces, perder lo que más valoramos nos obliga a descubrir el valor verdadero que reside en la honestidad y el coraje de seguir amando. Y con esa reflexión cerró un capítulo doloroso, lista para abrir otro lleno de esperanza y fuerza renovada.